porque en estos últimos días han pasado cosas extrañas. Han pasado cosas extrañas. Solamente para mencionar dos, el rótulo que pusimos ahí me lo tumbaron. Me lo tumbaron y tuvimos que guardarlo por unos días y ponerlo hoy para que los que vinieran pudieran identificar el lugar. Segundo, el sábado en la noche, el carro no me quiso prender a las 10 de la noche. Salíamos del supermercado mi esposa y yo y el carro no me quiso prender. Tuve que llamar a asistencia en la carretera y aquí está el hombre que me sacó del apuro. Luis Muñiz me sacó del apuro ayer, me resolvió el problema del carro. Gracias, Luis. Así que han pasado cosas extrañas que me han cogido tiempo y por eso no me dio tiempo de leerlo en griego. Pero para la semana que viene voy a tener leído en español, inglés y griego, tanto el 1 como el 2. El capítulo 1 lo dividimos en 7 partes. En la primera parte se define lo que es el Apocalipsis, se explica cuál es el origen, cuál es el propósito, quién es el amanuense y quiénes son los beneficiarios. La palabra amanuense es la persona que escribe lo que otro le encomienda. Juan no es el autor del Apocalipsis. Juan no es el autor del Apocalipsis. Vamos a ver ya mismo quién es el autor del Apocalipsis. Juan es el amanuense. Juan simplemente escribe lo que vio y lo que escuchó. Y a eso se le llama amanuense. En los versículos 4 al 6 se habla de los destinatarios y de los remitentes. El destinatario es a quien se le envía el libro y el remitente es quien lo envía. En los versículos 7 y 8 se introduce el punto focal del capítulo 1 y del Apocalipsis completo. ¿Cuál es el punto central de todo el libro? En los versículos 9 al 11 se presenta el contexto histórico. ¿Qué pasaba cuando nació el Apocalipsis? En los versículos 12 al 16 se habla del reencuentro entre Juan y Jesús que se dejaron de ver en el año 31. Cuando Jesús ascendió al cielo fue la última vez que Juan vio a Jesús. No lo volvió a ver hasta el año 95-96 cuando se reencuentra con Jesús en la isla de Patmos. La parte siguiente es la que tiene que ver con la reacción de Juan, cómo reacciona Juan y cómo reacciona Jesús cuando se reencuentran. Y finalmente, la última parte del capítulo 1 es un anticipo de cómo se interpretan los símbolos de la Biblia y específicamente del Apocalipsis. Usted me dice si no le interfiero. No quiero molestarle, no quiero cruzarme en su vista. Bien, eso es, así podemos dividir el capítulo 1. Vamos a la primera parte, definición, origen, propósito, amanuense y destinatarios del Apocalipsis. Vamos a pedirle, ¿dónde está el micrófono? Un micrófono para lectura. Vamos a pedirle a Salcedo, por favor, léeme este primer versículo, Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debía suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Muy bien, así comienza el libro de Apocalipsis. Y podemos contestar preguntas para sacar información de ese versículo. Primera pregunta, letra A. ¿Qué es el Apocalipsis? La respuesta sería, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Muchos dicen que el Apocalipsis es un misterio. Pero el Apocalipsis no es un misterio, es una revelación. Revelación y misterio es lo opuesto. Misterio es algo que no que nadie conoce, solamente Dios. Eso es un misterio. Revelación es algo que se muestra,
Así que el Apocalipsis, en primer lugar, es la revelación de Jesucristo. Esa frase en español me dio mucha candela, me ha dado mucha candela, hasta que leyendo la versión internacional, ahora estoy tratando de recordar el nombre de la versión, Nueva Versión Internacional de la Biblia, leyéndola en inglés, lo que comunica la idea es que es la revelación de Jesucristo, es lo que Jesús revela a su iglesia. Jesús reveló muchas cosas a través de los profetas, comenzando con Moisés y terminando con Malaquías. Jesús reveló muchas cosas a través de Juan el Bautista, personalmente a través de los apóstoles. Pero todavía había algo que tenía que revelar, y eso lo reveló a través del Apocalipsis. Y vamos a entender que en el Apocalipsis Dios revela información que es necesaria en este tiempo de la historia de la humanidad. Si esto se hubiera entendido en los tiempos de Martín Lutero, para mencionar a uno de los gigantes de la fe que ha habido en este planeta, si esto se hubiese revelado en el tiempo de Martín Lutero, ¿qué le beneficiaría a Martín Lutero? Si estaba muy lejos de cumplirse los puntos más importantes de esa profecía. Pero a nosotros que estamos viviendo, y yo espero que no me malentiendan, de acuerdo a mi manera de ver, estamos en el fin del segundo milenio y no en el principio del tercer milenio. Y voy a explicar por qué pienso lo que pienso, Rafael, para no dejar dudas. Si el primer milenio cristiano comenzó cuando Jesús nació, Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Entonces el segundo milenio se hubiera cumplido en el año 1996. Ahí se hubiera cumplido el segundo milenio. Pero si el primer milenio se comenzó cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿cuándo se cumpliría los 2 milenios? En el año 2027, porque Jesús comenzó su ministerio terrenal en el año 27. Si el nuevo milenio lo ponemos a comenzar cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, los 2 primeros milenios cristianos se cumplirían en el año 2035. Ahora me pueden entender si yo me atrevo a decir que estamos al fin del segundo milenio de la era cristiana, porque estoy partiendo del momento en que Jesús comenzó su ministerio o del momento en que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Y en ese caso ustedes tienen que entender que suena lógico que estamos en el fin del segundo milenio. Lo que vamos a ver en el Apocalipsis hace sentido. Se lo voy a decir, los que estuvieron en el seminario de Apocalipsis, los que estuvieron en el seminario de las profecías de Daniel, lo van a entender perfectamente. La mayor parte de las profecías cruciales del Apocalipsis han cobrado importancia a partir del 1798. Es entonces cuando comenzó a entenderse Daniel y posteriormente Apocalipsis, a estudiarse y compararse. Y es desde el 1798 para acá donde el conocimiento de las profecías bíblicas ha estado arropando el planeta. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis en griego, el Apocalipsis se escribió en griego, se escribe así. Eso fue lo que Juan escribió. Lo que Juan escribió fue Apocalipsis. Apocalipsis.
Esa palabra se transliteró al español como Apocalipsis. En inglés no la transliteraron. En inglés la tradujeron. Y por eso es que el Apocalipsis, ¿cómo es que se llama en inglés? Revelation. Revelation. Es la definición de la palabra Apocalipsis. El Apocalipsis es una revelación, no es un misterio. Como cuando hablamos de revelación, imagínense que estamos en un teatro y que hay una cortina en el escenario y todo el mundo tiene curiosidad de qué hay detrás de la cortina. Y de momento comienza el programa, se tiene el saludo y va a comenzar el concierto o la obra de teatro o lo que sea. Y para comenzar se corre la cortina y usted ve lo que está detrás de la cortina. El Apocalipsis es una revelación. A través del Apocalipsis Dios nos muestra cosas valiosas, importantes. Revela prioritariamente lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace y lo que Jesús hará una vez ascendió al cielo. Vamos a la pregunta 1b. ¿Quién dio la revelación de Jesucristo? ¿Quién la dio y para qué? Esta revelación la dio Dios. ¿Para qué? Para manifestar. La palabra manifestar se puede explicar como mostrar. Manifestar es una forma de mostrar a la vista, Así que esta revelación la dio Dios para manifestar a sus siervos, para mostrar a sus siervos, refiriéndose a los siervos de Dios y a los siervos de Jesucristo. Y aquí viene una declaración dura. El Apocalipsis no es para el mundo. El Apocalipsis no es para los que son solo profesos cristianos. El Apocalipsis es para los siervos y las siervas de Dios. Hay muchos cristianos que van de vez en cuando a la iglesia y que de vez en cuando abren la Biblia. Y ustedes saben que en la iglesia donde ustedes van los hay. ¿Los hay o no los hay? Pero hay cristianos que estudian la Biblia profundamente. Y cuando enseñan en la escuela dominical o en la escuela sabática o en donde sea, muestran que han estudiado la Biblia. El Apocalipsis es para los siervos de Dios y de Cristo. Los demás, como no tienen interés, no se beneficiarán. Pregunta 1c, ¿qué revela el Apocalipsis? Importante, revela lo que debe suceder pronto. Lo que debe suceder pronto. El Apocalipsis revela cosas que deben suceder pronto. Da profecías que se van a cumplir pronto. Y eso lo vamos a constatar a medida que sigamos estudiando. El Apocalipsis crea expectativa. Hay profecías, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Cómo se van a cumplir? El Apocalipsis crea expectativas y eso es bueno. Pregunta 1d, ¿qué hizo Jesús con lo revelado con relación a lo que debe suceder pronto? ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Respuesta, lo declaró, es decir, lo dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Un mensajero de Dios, un mensajero de Jesús fue enviado del cielo donde estaba Juan en Patmos para declararle lo que llama la revelación de Jesucristo. Así que Juan recibió la grata experiencia de que un ángel descendió del cielo para encontrarse con él. ¿Habrá otros que tuvieron ese privilegio? A José un ángel le habló. José, el esposo de María, el papá de crianza de Jesús, un ángel le habló. Así que, y hay muchos otros casos. Ahora un ángel le va a hablar a Juan. Pregunta 2. ¿Qué hizo Juan con lo que Jesucristo le reveló por intermedio del ángel? Apocalipsis 1:2. ¿Tienes el micrófono, pastor?
por favor. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ¿qué hizo Juan con lo que Jesucristo le reveló por intermedio del ángel? Juan dice, testifica de todo lo que vio. Y lo que vio fue la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra testificar significa que una persona vio y oyó, es testigo de primera mano. Juan no está testificando de lo que le dijeron, sino de lo que él vio y escuchó. Él no es testigo de segunda mano, es testigo de primera mano. Yo vi el ángel me mostró tal cosa, el ángel me dijo eso. Juan está hablando con autoridad, él da testimonio de todo lo que vio, da testimonio lo que se le dio en la palabra de Dios, lo que se le dio en el testimonio de Jesús es fidedigno. El ángel se revela a Juan por medio de sueños y visiones. A través del ángel, Jesús le dio a Juan la siguiente orden. Versículo 11, me estoy adelantando. Escribe en un libro lo que veas. ¿Cuál fue la instrucción que se le dio a Juan? Lo que tú has visto, lo que tú has oído, siéntate y escríbelo. Por lo tanto, Juan es el amanuense del Apocalipsis. ¿Estamos? Juan no es el autor del Apocalipsis, Juan es el amanuense del Apocalipsis. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? El autor del Apocalipsis es Dios, es Jesús. Esos son los verdaderos autores del Apocalipsis y lo vamos a confirmar ya mismo. Vamos a la pregunta 3 y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Adelante. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Muchas gracias. La pregunta, ¿a quién declara dichoso el Apocalipsis? El Apocalipsis declara dichoso al que lee, a los que oyen y guardan lo que está escrito en ella. En esta revelación, se refiere a la revelación. Dichoso el que lee. En este caso, podemos decir, el que lee conoce el griego. Los que escuchan no conocen el griego o no saben leer. Mejor dicho, no saben leer. Pero hay alguien que sabe leer y le lee el Apocalipsis. Y hay quienes están escuchando. Y si esos que leen y escuchan guardan lo que está escrito en el libro, esos son dichosos. No es dichoso el que oyó leer el Apocalipsis, ni es dichoso el que lo leyó. Es dichoso el que lo lee, lo oye y lo guarda. Lo lee, lo oye y lo guarda. Ese es el verdadero dichoso. La letra B de la pregunta 3, ¿por qué deben sentirse dichosos? Son dichosos porque el tiempo de cumplirse, lo predicho, está cerca. El tiempo de cumplirse está cerca. Son dichosos. Yo espero que nadie esté perdido. Van en la pregunta, en el blanco. Si alguien está perdido, levante su mano. Ahí está mi esposa que les puede ayudar. Ahí está Isabel, puede ayudar. Si alguien no sabe dónde va a anotarla, levante la mano que le ayudamos. Los que estuvieron en el seminario de Daniel ya conocen la dinámica de esto. Pastor, ¿le podrás pasar el micrófono a Isabel para que me lea los próximos versículos? Bien, vamos a la segunda parte, destinatarios y remitentes del Apocalipsis. Pregunta 4. ¿Quiénes son los destinatarios? En otras palabras, ¿a quiénes se les envía este libro? ¿Y quiénes son los remitentes? ¿Quiénes son los que lo envían? Y la respuesta está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y la primera parte del versículo 5, que dicen así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono.
¿Y de parte? Perdón. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. Muy bien, ¿quiénes son los destinatarios del Apocalipsis? El amanuense Juan dirige y envía el Apocalipsis a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Qué es Asia para nosotros hoy? Para nosotros hoy, Asia es un continente bien grande, pero en el tiempo apostólico, Asia era un territorio en lo que se ubica dentro de lo que hoy se llama Turquía. Turquía, sí. Asia Menor, correcto, se le llama Asia Menor, pero quede claro, es Turquía, está dentro del territorio de Turquía. Cuando habla de las 7 iglesias, a la luz de la profecía y del cumplimiento histórico, hay que reconocer que la iglesia cristiana ha pasado por etapas que son identificables. Por ejemplo, la iglesia apostólica fue una iglesia que estuvo predicando, al punto de que Pablo dijo el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Pero también sabemos que después de ese tiempo de la iglesia apostólica, la iglesia cristiana fue perseguida por el Imperio Romano. Si la iglesia cristiana podemos identificar 7 períodos y las 7 iglesias del Apocalipsis representan esos 7 períodos. Y eso lo vamos a estudiar en los próximos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Estamos viviendo en el tiempo de la 7ª iglesia y ese va a ser el tema de 2 lecciones futuras que no vamos a adelantar nada más ahora. ¿Quiénes son los remitentes y autores del libro del Apocalipsis? Letra B, número 1. El que es, era y ha de venir. En otras palabras, Dios Padre. Número 2, los 7 espíritus que están ante su trono. En otras palabras, Dios Espíritu Santo. Los 7 espíritus parece extraño que se hable de 7 espíritus como si fueran 7 seres, pero es un solo ser que acompañó a la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, acompañó a la iglesia de Esmirna, la iglesia de los días de persecución de Roma, acompañó a la iglesia cuando se introduce la apostasía en el cristianismo, que es la iglesia de Pérgamo, etcétera. El Espíritu Santo ha estado con la iglesia a lo largo de la historia porque Jesús prometió, y si lo buscan, no lo busquen ahora, está en la lección, Juan 14, 16, el Espíritu Santo estaría siempre con la iglesia. Y el hecho de que diga 7 espíritus es por los 7 períodos. El número 3, letra B, número 3, ¿qué va en ese blanco? Blanco, Jesucristo, Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. En otras palabras, Dios Hijo. El Apocalipsis es obra de la deidad, Isabel, obra de la deidad. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo nos han legado este libro que se llama La Revelación de Jesucristo, anticipando cosas que han de ocurrir pronto y que culminarán con lo que vamos a ver ya en la próxima parte. Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué? Es veraz y es confiable. Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Quién fue el primero que murió? Fue Abel, pero la muerte más importante es la de Jesús, es una muerte única. ¿Saben por qué? El único ser humano que nunca pecó y que nunca debía morir, porque nunca pecó.
La muerte es la paga del pecado. Jesús no pecó. Así que por eso es el primogénito de los muertos. Jesús no fue el primero en resucitar. Dígame por lo menos uno que resucitó antes de Jesús. Lázaro, para mencionar uno. Se pueden mencionar más. Jesús no fue el primero en resucitar, pero ninguna resurrección garantiza la resurrección de los pecadores arrepentidos como la de Jesús. Es la única que garantiza eso. Por lo tanto, es el primogénito de los muertos. Cuando dice que es el primogénito de los reyes de la tierra, ¿quién sería el primer rey de la tierra? El primer rey, el primer ministro, el primer administrador de la tierra, ¿quién fue? Adán. Aunque Adán fue el primer rey de la tierra, el único que tendrá un reino eterno es Jesús. Por eso es el primogénito de los reyes de la tierra. ¿Captaron el punto, verdad? Es el primogénito de los muertos, es el primogénito de los reyes de la tierra y es el testigo fiel. Pregunta 5. ¿Qué tres cosas destaca el amanuense Juan de Jesucristo? Vamos a leer, Isabel, Apocalipsis 1, versículo 5, última parte, y versículo 6, que dice así. Al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Bien, esta declaración es bien importante. Vamos a analizar qué tres cosas destaca el amanuense Juan de Jesús. Primero, letra A. Jesús nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. El personaje del Apocalipsis es Jesucristo. Es Jesucristo. Es el mismo ser que nos ama y lo demostró y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Letra B, nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. Nosotros, como cristianos, como discípulos de Cristo, somos sacerdotes. ¿En qué sentido? Nosotros ministramos a los demás con la palabra de Dios. Compartimos nuestra fe en la Biblia, en el mensaje de la Biblia. Lo compartimos por escrito, hablado, por teléfono, de muchas maneras. Nosotros llamamos la atención de la gente a la palabra de Dios. Somos sacerdotes de Dios. Nuestra misión es darle el pan de vida a los que no lo han comido. Pero además de eso, existimos para auxiliar a los necesitados. Como sacerdotes de Dios, ministramos la palabra y auxiliamos a los necesitados. Fuimos hechos sacerdotes de Dios y de Cristo. A mí lo hicisteis. No es poca cosa. Nosotros tenemos una misión que cumplir en este mundo. Compartir la palabra de Dios y ayudar a los necesitados. Cuando Jesús venga a juzgar en su manifestación y en su reino, ¿a quienes les dirá, venid bendito de mi Padre? A los que me vieron con hambre y me dieron de comer, con sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Somos sacerdotes de Dios. No llevamos sotana, no la tenemos que llevar. Llevamos a Cristo en el corazón y actuamos de esa manera. Letra C, es el Rey eterno a quien corresponde gloria e imperio para siempre, para siempre jamás, su reino eterno. Así que Jesús destaca, Juan destaca de Jesús, nos ama, con su sangre nos limpió de nuestros pecados, nos hizo un reino de sacerdotes y su reino es eterno. Vamos a la parte 3. Pregunta, vamos a estudiar el punto focal del Apocalipsis. Pregunta, ¿cuál sería esta pregunta? La 7. Dígame cuál es. La 6. Pregunta 6. Muy bien. Isabel, Apocalipsis 1:7, por favor.
Mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en el punto focal del Apocalipsis. La pregunta sería, con relación a Jesús, ¿qué le asegura Juan? ¿Qué se le asegura a Juan? Con relación a Jesús, ¿qué se le asegura a Juan? Se le asegura que Jesús viene con las nubes. Jesús viene con las nubes. Jesús vino y lo crucificaron. Jesús resucitó y ascendió al cielo para ser nuestro intercesor. Y antes de ascender, él prometió que volvería. Y explicó cómo volvería. Y él volverá con las nubes. En el Antiguo Testamento, refiriéndose al personaje que al encarnarse se llamó Jesús, dice, cabalga sobre las nubes, Salmo 68:4. Pone las nubes por carroza y anda sobre las alas del viento, Salmo 104:3. Y Jesús anticipó él mismo, hablando de sí, dijo, aparecerá en el cielo y todas las naciones de la tierra verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Así que es céntrico en el Apocalipsis el regreso de Cristo. Es focal en el Apocalipsis el tema del regreso de Cristo. Y hay un capítulo hay varios capítulos que hablan de la venida de Cristo. Y eso en su momento lo vamos a estudiar. Pregunta 6, letra B. ¿Quiénes le verán? Cuando Jesús regrese a la tierra, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Pero los que le traspasaron están muertos. ¿Dónde está Caifás? ¿Quedará un hueso de Caifás en algún sitio? ¿Quedará un diente de Anás? ¿Quedará un colmillo de Pilato? Están muertos. Pero ¿qué dice el Apocalipsis? Que los que le traspasaron lo verán. Caifás y los miembros del Sanedrín, contra toda evidencia, se negaron a aceptar que Jesús fuese el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos vieron a Jesús predicar. Ellos oyeron las predicaciones de Jesús. Ellos fueron testigos presenciales de los milagros de Jesús, pero se negaron a aceptarlo. Se negaron a aceptarlo. No hay más ciego que el que no quiera ver, y no hay más sordo que el que no quiera escuchar. Y eso les pasó a Caifás, a los miembros del Sanedrín y a Pilato, etc. Jesús le dijo a Caifás, en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. ¿Qué le dijo Jesús a Caifás? Eso está en Mateo capítulo 26 y versículo 64. Jesús le dijo a Caifás, me vas a ver cuando regresen las nubes del cielo. Para que eso pueda ocurrir, el Señor tiene que resucitarlos. Por lo tanto, habrá una resurrección especial de esos enemigos del cristianismo y de la verdad, quienes serán resucitados por amor a ellos mismos para que se den cuenta de la soberana estupidez que cometieron. Es una sentencia terrible, terrible, pero el Señor no está castigando. Está permitiendo que ellos cosechen lo que sembraron. Eso es todo. Que se den cuenta, ellos van a reconocer que Jesús es el Mesías y en el día del juicio final ustedes verán, si se pudiera, verán a Caifás, a Anás y a Pilato postrarse y decir que Jesús es Dios. Y a él pertenece la gloria y la honra por siempre. Lo dirán no porque lo aman, lo dirán porque no le queda otro remedio, no lo pueden negar, no lo pueden negar, lo tienen que aceptar. Es así.
Pregunta 6, letra C. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de la tierra? Todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Se hicieron los habitantes de la tierra, se hicieron culpables como Caifás y como Anás al no querer reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Hay evidencias más que suficientes, vidas transformadas por aquellos que creen en Jesús. Aquellos que creen en Jesús y lo hacen el Señor de sus vidas, son transformados y todo el mundo lo ve, pero hay muchos que no quieren creer aún con esos testimonios. El así sea que menciona el versículo 7 no tiene que ver con el lamento de los habitantes de la tierra, sino con el glorioso regreso de Cristo. José, ¿te puedo pedir un favor? Ve donde Isabel y pídele el micrófono, porque tú me vas a leer los próximos textos. Pregunta 7. Pregunta 7. ¿Cómo se confirma la identidad de este personaje que viene con las nubes del cielo? Ya sabemos que es Jesús, pero vamos a ver cómo se confirma. Apocalipsis 1:8 dice así. Gracias. Sí. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muchísimas gracias. ¿Cómo se confirma la identidad de este personaje que viene en las nubes? Él es el Alfa y la Omega, el Señor Dios, el que es, el que era y ha de venir. Esa es la palabra que llena el blanco, y ha de venir. Da la casualidad que esta mañana, cuando le puse el maíz a las palomas, ¿cuántos vieron mi página de Facebook hoy? Se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué escribí allí? Alfa y Omega. Yo todas las mañanas escribo uno de los nombres de Jesús y esta mañana escribí Alfa y Omega porque estaba pensando en la lección de esta noche. Y después que pongo el nombre de Jesús en la mesa, me retiro y vienen las palomas y se alimentan. Jesús es el pan de vida, incluyendo para las palomas. Así que Jesús es el Alfa y el Omega, es el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Se trata de Jesús de Nazaret, aquel que ayunó 40 días, aquel que fue abofeteado, escupido, crucificado, se dejó hacer eso por amor a nosotros. Estamos endeudados con Jesús. Tenemos una deuda con Jesús. Él lo sufrió todo para morir en nuestro lugar. Estamos endeudados y no podemos hacer otra cosa sino que creer en Él y seguirlo. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Vamos a hablar del contexto histórico. Y José Torres. Hay varios José aquí. ¿Ya? Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Muy bien, con ese versículo vamos a contestar esta pregunta 8. ¿Cómo se identifica a sí mismo el amanuense del Apocalipsis? Yo, Juan, vuestro hermano, vuestro compañero en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesús. Yo, Juan, ese es el amanuense del Apocalipsis. ¿Dónde estaba Juan? 8b,
Letra B, estaba en la isla de Patmos, estaba en la isla de Patmos. Juan estaba físicamente en la isla de Patmos. ¿Y qué hacía Juan? Estaba vacacionando. Estaba vacacionando Juan en la isla de Patmos, como fui yo. Bueno, lo mío no fue vacacionar, fue una gira de estudio. ¿Por qué estaba allí? Estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba allí porque él creía en la Escritura, él confesaba que Jesús era el Mesías y era Dios encarnado, y el emperador romano se hacía pasar por Dios y reclamaba la adoración de los súbditos. Y Juan se negaba a adorar a otro Dios que no fuera el Dios eterno, a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Y por eso fue perseguido, fue llevado a la isla de Patmos, una isla prisionera, para prisioneros. Vamos a Apocalipsis 1:10. Adelante, José Torres. En un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Muchísimas gracias. Pregunta 9A. ¿Cuándo recibió Jesús esta revelación? La recibió en un día del Señor. La recibió en un día del Señor. Permítame decir unas cositas nada más acerca de esto. Cuando se habla del día del Señor, se refiere al día de descanso que el Dios creador estableció después de 6 días de obra creadora. Y eso lo dice Génesis capítulo 2, versículos 1 al 4. El día de reposo que Dios estableció, el 7º día de la semana, se incorporó cuando la ley se puso por escrito en el 4º mandamiento. Dios llama al sábado mi día santo. Y eso aparece en Isaías 58, 13 y 14. Y Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Y la razón por la que dice eso es porque Él, como co-creador de todas las cosas, Él creó el sábado como día de reposo. Por lo tanto, Juan estaba en un día sábado y en ese día sábado él recibió esta visión. Recuerden que el mandamiento del sábado requiere santificarlo. Recuérdate del sábado para santificarlo. Así que ese día Juan, ¿qué estaba haciendo Juan ese día? No estaba picando piedras. Él estaba meditando. Él estaba orando, él estaba alabando a Dios. Y en ese proceso comenzó la visión del Apocalipsis, en un día del Señor. 9b, pregunta 9b. ¿Cómo dice Juan que recibió la visión, la revelación? Dice, caí en éxtasis. Caí en éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Es otra forma de decir caí en visión. Pues yo nunca he caído en visión. Como Juan, yo nunca he caído en visión. Una persona está, vamos a poner el ejemplo, Josué está meditando en un lugar solitario y de momento él ve un soldado con una espada bien larga. Y tan pronto Josué ve a ese soldado, se levanta y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dijo? Del ejército de Jehová. ¿Y cómo reaccionó Josué? Se postró. ¿Y qué le dijo? Que se quitara los zapatos como le dijeron a Moisés. Eso es una visión. Josué estaba despierto y vio ese personaje. Juan estaba despierto y vio lo que vio y que describe en el Apocalipsis. Eso es lo que se llama visión o éxtasis. ¿Qué oyó? ¿Qué oyó Juan? Letra 9, pregunta 9, letra C. Oyó detrás de él una fuerte voz como de trompeta. Una fuerte voz como de trompeta.
esa fuerte voz, el sonido de trompeta es fuerte, pero no ofende al oído cuando se toca correctamente. Hay quienes le sacan música a una trompeta, hay quienes hacen ruido con la trompeta. ¿Me están entendiendo, verdad? Cuando se toca la trompeta de la manera correcta, ese sonido no ofende. Es más, yo creo que es un sonido agradable. A mí me agrada el sonido de la trompeta. Imagínense cuando suene la trompeta en el día del Señor. Ese himno ustedes todos lo han escuchado. Imagínense que mientras ustedes están tocando eso, suenan 2 o 3 trompetas. ¿Cómo usted se va a sentir? Emocionado, emocionado. Juan escuchó una voz como de trompeta, una voz que captó la atención, que lo impactó. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muchísimas gracias. ¿Cómo se identificó la persona cuya voz Juan oyó que le pareció como una voz de trompeta? ¿Cómo se identificó esa persona? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Soy el Alfa y la Omega. ¿Qué es el Alfa? La primera letra del alfabeto griego. ¿Qué es la Omega? La última letra del alfabeto griego. Todo lo que se escribe en griego usa caracteres que comienzan con el alfa y terminan con la omega. Jesús es el principio y es el fin y es el todo. Es el alfa y la omega. Vamos a ver, pregunta 10, letra B. ¿Qué doble instrucción se le dio? Le dio ese personaje cuya voz era como de trompeta. Le dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Tú vas a escribir lo que veas, lo que oigas, escríbelo. Ahí tenemos un periodista. Pudiera ser un periodista. Es un amanuense, punto, es un amanuense. Pero él va a relatar lo que está viendo y lo que está escuchando. Y lo va a enviar. ¿A quiénes lo va a enviar? Lo va a enviar a las 7 iglesias. Se mencionan 7 nombres. Comenzamos con el suroeste de Turquía, la iglesia de Éfeso. Subimos a la iglesia de Esmirna y subimos hasta la iglesia de Pérgamo, que queda al sur, al noroeste de Turquía. Luego bajamos a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea, que está en el sureste de Turquía. Ahí estaban localizadas las 7 iglesias. Los sitios arqueológicos de estas 7 iglesias son impresionantes, pero el más impresionante de todos es Éfeso. De Éfeso se conserva un montón de cosas. Ir a Éfeso es un espectáculo ver tantas cosas. Donde menos yacimientos arqueológicos vi fue en Esmirna, pero es una ciudad que en el 2004 tenía 5 millones de habitantes y tenía un lago inmenso al lado, una ciudad preciosa, tan linda como cualquier ciudad de Estados Unidos. La ciudad de la Odisea nunca la olvidaré porque queda cerca de Hierápolis y no voy a contarles de Hierápolis ahora, ni de la Odisea. Pero sí estuve allí en el sitio de la Odisea, en todos esos sitios estuve en el año 2004. Vamos a dar detalles y voy a incluir algunas fotografías de ese viaje en los próximos 2 temas. El próximo tema sería el 21, lunes 21, correcto. Y el lunes 21 vamos a estudiar Apocalipsis 2. El lunes 28 vamos a estudiar Apocalipsis 3. Esos son los próximos temas. Vamos a la
Quinta parte de la lección, reencuentro de Jesús, de Juan y con Jesús. Y Noemí, adelante, Apocalipsis 1, 12 y 13. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Hasta ahí. Pregunta 11, letra A. Al volverse para ver quién le hablaba, ¿qué dos cosas vio Juan? Vio 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Si hay 7 candelabros de oro y en medio está Jesús, ¿qué lugar es ese? Ese es el santuario celestial. ¿Qué parte del santuario celestial? El lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba los 7 candelabros. En el santuario que construyó Salomón había 7 candelabros y había 7 mesas. Así que el personaje que es Jesús está en el lugar santo del santuario. Ese es el lugar de la intercesión. Es donde se desempeña como intercesor en favor de los seres humanos. ¿Qué es un intercesor? Es alguien que me auxilia. Yo quiero hablar con el gobernador. No puedo, me busco a alguien que esté cerca del gobernador y a través de esa persona me hago sentir ante el gobernador. Nosotros no podemos ver a Dios cara a cara porque moriríamos, pero podemos a través de Jesús llegar hasta Dios. Ese es nuestro intercesor. Él vive e intercede por nosotros. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 al 16. Adelante, Noemí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Muchísimas gracias. Pregunta 11b. ¿Cómo describe al que era semejante al Hijo del Hombre? Número 1, B1. Su ropa llegaba hasta los pies y estaba ceñido con una cinta de oro. Número 2, 11b2. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Sus ojos eran como llama de fuego. 11b3. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. 4. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Muy bien. Qué maravillosa descripción de Jesús. Qué impresionante descripción de Jesús describe Juan. Juan contempla una vez más a Jesús, pero cuán diferente es su apariencia. Ya no es el varón de dolores, despreciado y humillado por los hombres. Ya no tiene rastros de saliva, ya no tiene sangre seca, ya no se ve débil por el ayuno. Ahora es un personaje glorioso. Juan queda increíblemente impactado.
las vestiduras de brillantez celestial, la cabeza y los cabellos blancos como la lana, como la nieve, los ojos como llama de fuego, los pies como el bronce bruñido, la voz como el estruendo de muchas aguas, el rostro como el sol resplandeciente en su momento de mayor fuerza. Patmos, sin duda que resplandeció con la gloria de Jesús. Cuando Jesús se presenta en Patmos, la noche se hizo día. Eso me hubiera gustado estar allí. En ese momento me hubiera gustado estar allí. Eso fue sencillamente algo maravilloso. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Voy a ser breve. Esas estrellas representan a los ministros de las iglesias, a los pastores, que son fieles a sus cometidos. Lo que les hace estrella, lo que hace estrella a un pastor, a un maestro de Biblia, a un pastor, lo que hace estrella, lo que lo hace estrella es la luz que recibe y la luz que disemina. Hay pastores que son asalariados, que trabajan por los días 15 y los días 30. Pero hay pastores que son hombres y mujeres de Dios. Pastores y maestros que son hombres y mujeres de Dios, que buscan la luz para compartirla. Y a eso, ¿dónde los tiene Jesús? En su mano. En su mano. Qué maravilla, ¿verdad? Miren esta cita. Los ministros de Dios son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que puedan hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Son estrellas en su mano. Son estrellas en su mano. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene en su mente algún pastor que encaja perfectamente con un siervo de Dios o algún maestro de Biblia. Usted puede decir, eso es un varón de Dios. Los ministros o pastores de las iglesias que son fieles a su cometido, o mejor dicho, los ministros, los maestros de Biblia y los ministros pastores de las iglesias que no son fieles a su cometido, ¿saben cómo se les llama? No voy a leer el texto, pero ahí está, miren cómo se les llama. Estrellas errantes. Si son fieles a sus cometidos, son estrellas. Si no son fieles a su cometido, son estrellas errantes. Ese texto lo pueden leer después con calma. ¿Qué salía de la boca de Jesús en la visión que Juan tuvo en Apocalipsis? ¿Qué salía de la boca de Jesús? Salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada es emblema del poder de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Qué le salía de la boca a Jesús? La palabra. El primer filo es el Antiguo Testamento y el segundo filo es el Nuevo Testamento. A través de la Biblia, Jesús nos sigue hablando. Lo único que cuando Juan recibió las visiones de Apocalipsis, se completó el canon, se añadió el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que es el que estamos comenzando a estudiar en la noche de hoy. Reacciones de Juan y de Jesús. Vamos a pasarle el micrófono. José, se me olvidó de tu apellido, José. ¿Para qué? Pues vamos, Laura nos va a leer. Apocalipsis 1, 17 al 19. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Bien, pregunta
Penúltima pregunta, pregunta número 12, letra A. ¿Cómo reaccionó Juan al ver de nuevo a Jesús? Cayó como muerto a sus pies. ¿Qué le pasó a Juan? Ay, fue tanta la emoción que le produjo un cortocircuito en el cerebro. Sí, le produjo un cortocircuito en el cerebro y cae como muerto a sus pies. Ajá. ¿Y cómo reaccionó Jesús cuando ve que Juan se desmaya frente a él? Dice, puso su mano derecha sobre Juan, sobre él o sobre Juan, refiriéndose a Juan, y le dijo, no temas, no temas. Ay, qué ternura, qué consideración, qué compasión. Juan se desmaya cuando ve a Jesús y Jesús le dice, poniéndole la mano, no temas, Juan, yo soy, tú me conoces, soy el alfa y el omega, soy el primero y el último, soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué le dijo eso? Porque Juan vio a Jesús muerto y Juan vio a Jesús resucitado. Así que le está conectando con lo que Juan vivió cuando era todavía un joven. Pregunta 12, letra C. ¿Qué instrucción le da Jesús a Juan? Que escribiera lo que había visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Esas son las instrucciones que se le da. Escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Esa es la encomienda. Juan, aquí estoy, pero mira, no vengo para llevarte para el cielo. Tienes una tarea que hacer en la tierra. Todavía tienes que estar aquí. Así que escríbelo todo, circúlalo. La gran contribución de Juan a la humanidad fue escribir lo que Dios le mostró. Esa es la gran colaboración que Juan brindó. Cuando entre los redimidos busquemos a Juan, nos vamos a recordar que él escribió el Apocalipsis. Pasamos a la última parte y a la última pregunta. Vamos a ver dos símbolos que el Apocalipsis interpreta. Fíjense que interpretamos a Rafael, interpretamos la espada aguda de dos filos utilizando hebreos. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver cómo Apocalipsis interpreta sus propios símbolos. Y eso nos lleva al último versículo. Laura, por favor, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien. Es difícil entender los simbolismos del Apocalipsis que representan las 7 estrellas que Juan tenía en la mano derecha. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias, a los mensajeros, a los pastores, a los maestros, a los ministros de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros, ¿qué representan? Representan a las 7 iglesias. Si Jesús está entre 7 candelabros que representan las 7 iglesias, Jesús nunca se desentiende de su pueblo. Nunca se desentiende de sus seguidores. ¿Por qué se nos viene el mundo encima cuando tenemos un problema? Recordemos que tenemos un Dios en el cielo. Cuando el carro no me quiso prender, eran las 10:15 de la noche. Mi esposa y yo solemos ser los últimos clientes del supermercado Pueblo. Somos los últimos, salimos nosotros, cierran las cajas. Porque es que salimos de la iglesia y entramos allí. Primera bendición, el carro se quedó, que no quiso prender, punto. Nada, no prendió nada, ni una bombilla, ni nada, ni un sonido. La subgerente, que acababa de cerrar la tienda, se para a preguntar y resulta que es nuestra vecina en Altavista. Ella vive en la calle 16 y nosotros en la calle 17. Y yo quería que mi esposa se fuera de allí para que no se angustiara.
Yo le hago frente a eso. Así que me llevó a mi esposa mientras venía la grúa. Bendiciones, bendiciones. El Señor siempre está con nosotros. Que nos rompimos un pie, el Señor no nos abandonó. Él está con nosotros. Él está siempre con nosotros. Él se mueve entre los candelabros y a nuestros líderes, ¿dónde los tiene? En su mano. En su mano. Los cristianos necesitamos leer, estudiar, entender, valorar toda la Biblia, pero de una manera especial el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué el Apocalipsis? Tiene que ver especialmente con eventos finales asociados con el regreso de Cristo, con el establecimiento del reino eterno de Cristo. Por eso tenemos que estudiarlo. En Mateo 24 hay algo, hay mucho. En Lucas 21 hay también. En los Salmos hay también. Pero Apocalipsis es algo especial. Bienvenidos al seminario expositivo del Apocalipsis. Comenzamos ya. Ya comenzamos, ya tenemos la primera lección. Ya tenemos un 22avo del seminario. ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Por qué debemos estudiarlo? Para prepararnos para el regreso de Cristo. Debemos estudiarlo porque es la palabra de Dios. Debemos estudiarlo porque es luz que disipa la oscuridad de la ignorancia y del error. Debemos estudiarlo porque en el Apocalipsis Jesús nos habla especialmente a los seguidores del tiempo del fin.